Rock hace un rato nada más, que lo íbamos a poder charlar con él, con Guido Agostinelli, quien ya está en línea con Volver a Casa, con la radio de la Uni, porque se va a estar presentando en nuestra ciudad, en Villa María, el próximo jueves 3 de abril a la hora 20, va a ser en el auditorio del diario del Centro del País, ahí en Periodistas Argentinos 474, va a estar Guido presentando su libro, que es Experimento Libertario de las ideas a la realidad. Guido, ¿cómo andás? Matías te saluda, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, es un gusto charlar contigo. Guido, contanos, ¿por dónde va el libro? Uno imagina que viene a hablar de Milei o del fenómeno Milei. Sí, el libro en realidad lo que hace es reflejar un único análisis que hay minucioso acerca de las experiencias, de los experimentos libertarios que se implementaron a lo largo del mundo. Uh-huh. E incluso, o sea, hay tres casos muy pequeños que se implementaron, uno en Estados Unidos, otro en Europa, dos en Europa, y a raíz de eso lo que hago es contar un poco cómo fue esa experiencia y cómo terminaron esos experimentos. Después no solamente eso, sino que también viajamos a los países que son tomados como modelo por Milei, que uno es Singapur, el otro es Irlanda, que tomó bastante renombre en las elecciones, que decía Milei que queríamos que seamos Irlanda en 35 años. Sí. Bueno, analizamos la economía irlandesa también, a ver si efectivamente es libertario o no. Y después lo que hacemos también es viajes tanto a El Salvador como a Ecuador, en el cual también viajamos allá, entrevistamos a economistas locales y vimos qué había pasado a partir de que se había dolarizado la economía. No solo eso, sino que también, aprovechando que también vamos a estar en Córdoba, también viajamos a 2 intendencias de Córdoba, Sí. en las cuales ganó La Libertad Avanza. Hablamos con sus intendentes para ver que estaban aplicando ese tipo de medidas o no, medidas libertarias, Sí. y bueno, también lo reflejamos en el libro. Bien, perfecto. O sea que además es un libro de investigación, tiene mucha investigación. Sí, mucha investigación, Uh-huh. mucho dato, pero de todas maneras todo ese dato tratando de reflejarlo digamos, embajada coloquial, embajada de difusión, básicamente. Así que trato de que lo puedan entender y leer todos el libro. Así que ese es un poco el espíritu, un poco en consonancia con lo que hago en redes sociales, Sí. que también por suerte nos va bastante bien a raíz de bajar un poco la economía a la realidad y a que cada una de las personas pueda entender qué es lo que está pasando, ¿no? Bien, ahí contabas sobre este libro que hubo 2 países que tuvieron una experiencia libertaria. ¿Cuáles fueron y qué pasó en ellos? Sí, lo que pasó fue que en 3 casos en baja escala, uno es muy conocido, que es el de, o quizás no para todos, que es el de Grafton, que es el del pueblo de Estados Unidos que fue atacado por osos. Ese es como el título, básicamente. Pero bueno, yo viajé ahí, justamente vi que era lo que había pasado, a partir de que unos libertarios se instalaron ahí. En realidad lo que empezó a ocurrir es que ese pueblo, que no se destacaba por absolutamente nada, empezó a deteriorarse. Las casas empezaron a estar abandonadas, no recolectaban la basura. A partir de la no recolección de la basura se registra el primer ataque de osos en toda su historia. Claro. Y empiezan también a subir los índices de violencia, y bueno, todo eso se explica un poco en el transcurso de cómo se fue generando eso, ¿no? De cómo estos 100 libertarios terminaron influenciando en un pueblo de 1000 personas. Así que es un caso bastante interesante y nosotros lo estudiamos bastante en profundidad. Si bien es a baja escala, por eso es que tomamos 3 casos de baja escala, no hay casos de gran escala de libertarios. De hecho, este gobierno tampoco es un gobierno libertario, ¿no? Entonces, eso también lo hemos reflejado en el libro. Justamente está tratando de controlar los principales precios de la economía, ¿no? El dólar, la tasa de interés, y también el aumento salarial. Entonces, a raíz de esto es que hacemos este análisis sobre casos más pequeños. Y después el otro caso es el de Liberland, que es un caso también conocido porque es un autoproclamado país libertario que justamente trata de gestionar un país sin un gobierno administrativo a la cabeza, ¿no? Con lo cual no hay impuestos, sino que lo que hay son méritos, que son unas criptomonedas que en realidad a más méritos, más poder de influencia tenés sobre tu país. Bien, Son casos realmente raros, pero que vale la pena investigarlo un poco para entender cómo es la lógica libertaria en el seno de su pensamiento, ¿no? Bien. ¿Y se logra, Guido, qué tal? Gaby Ventura te saluda. ¿Y se logra entender o cómo es la lógica esa que pudiste ir recabando en todo este tiempo? Sí, claro, yo creo que se llega a entender, aparte porque también hacemos un análisis rápido, resumido, de los principales autores libertarios, Rothbard,
von Mises y todos los autores que nos han nombrado Milei, la cual hay algunos escritos que tienen más de 100 años y sin embargo no se ha implementado en ningún lado del mundo. Y esto es producto también, eso es parte de la tesis del libro, producto que tampoco es conveniente para el capital que se desarrolle un gobierno libertario. Eso es lo que hay que tener siempre presente, ¿no? ¿Por qué no se implementó en ningún otro lado? ¿Por qué ningún otro lado ganó un candidato libertario? Bueno, eso es producto que al capital no le conviene. Al capital le conviene un orden, al capital le conviene que haya un Estado, también al servicio del capital. Hay un experimento que nosotros tomamos que se hizo en Londres, que fue liberalizar una parte de la ciudad para que cada uno pudiera construir lo que quisiera, sin un planeamiento urbano, y el resultado fue que nadie invirtió absolutamente nada. Porque vos no vas a invertir en un edificio de 20 pisos, si el de al lado te pasa uno de 25, si el de 25 se puede caer, si no hay una plaza, si no hay un ordenamiento, no hay inversión. Entonces, a partir de eso me parece que el gobierno no está implementando un plan libertario, pero que sí piensa que si los resultados lo favorecen, va a empezar a ser cada vez más libertario, ¿no? Bien. Y me interesa preguntarte sobre las experiencias y los diálogos que tuviste con intendentes en Córdoba. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, perdón? Con los intendentes en Córdoba, que nos comentaste que para la investigación de este libro estuviste con al menos 2 intendencias que se encuentran o se autoperciben dentro de ese espacio político. Sí, se encuentran directamente, ganaron con la boleta de la Libertad Avanza, ¿tá? Y también viajamos a otro pueblo más cordobés, que son los Chañaritos, en el cual obtuvo el mayor porcentaje de votos Milei de todo el país, 91% de los votos. Sí. Es un pueblo muy pequeño, pero nos sirvió mucho la experiencia de ir y hablar con la gente también, por ejemplo en los Chañaritos, que hay una gran tarea de militancia del carnicero de los Chañaritos, que justamente ha hablado casa por casa y ha convencido uno por uno que vote a Milei. Así claro. Que es bastante interesante porque... Sí, la vieja política, ¿no? Casa por casa. Claro, sí. Y quiere decir que todavía funciona este método. Así que fue bastante interesante también la charla con él, con la gente del pueblo, lo cansada que estaba, ¿no? Claramente ese voto rechazo a lo anterior, pero sin escapar de la pregunta, en cuanto a las intendencias, las conclusiones se las digo muy rápidas, pero básicamente aumentaron los empleados públicos que tenían la intendencia, aumentaron los salarios, los duplicaron en algunos casos, y también aumentaron las tasas municipales. Y obviamente le pedían al gobierno de la gobernación que necesitaban obras públicas. O sea, todo un contrasentido, digamos, con respecto a cuáles son las premisas de Milei, ¿no? Bien, perfecto. Guido, te quería preguntar, más allá del libro, como licenciado en Economía, ¿cómo estás viendo el país hoy? ¿No? Luego de la declaración de Caputo ayer, de un dólar que viene en alza. Sí, claramente, a ver, muchos economistas veníamos advirtiendo que esto era un modelo de manta corta, ¿no? Que esto iba a ocurrir en algún momento, y en años de elecciones siempre todo lo que son las turbulencias o lo que es la inestabilidad o las inconsistencias macroeconómicas quedan más expuestas. ¿Por qué? Porque el mercado generalmente es un poco más volátil, vamos a decirlo así. Entonces, ahí lo que ocurrió es que el gobierno básicamente está quedando expuesto, está perdiendo una cantidad de dólares muy alta en las últimas ruedas, ya cercano a los 2.000 millones de dólares, lo cual es muchísimo en un corto plazo. Pensemos que estamos con reservas negativas, pensemos que los reservas ya han perforado los 26.000 millones de dólares brutos. O sea, básicamente el gobierno se está encontrando en un contexto de falta de dólares. Me parece que es lógico, a ver, que para decirte algo un poquito más original, me parece que es lógico que tanto el ministro de Economía, el presidente y todos los funcionarios defiendan el tipo de cambio. Lógicamente son funcionarios que no pueden decir que van a devaluar, que tienen que defender, porque si dicen que van a devaluar, obviamente se precipita todavía aún más en lo que es la devaluación. Sí. Entonces, en función de eso, el gobierno está tratando de aguantar con los pocos dólares que tiene, que básicamente los dólares que tiene son los dólares producto de los encajes bancarios, o sea, no es ni más ni menos que los depósitos en dólares de los ahorristas. Y esto, bueno, esto también lo venía haciendo el gobierno anterior, ¿no? Sí. Entonces, a raíz de esto es que hay una estabilidad muy marcada, de la cual es cada vez más necesario los fondos del FMI, y cada vez son más necesarios que sea en una cuantía superior a la prevista inicialmente, ¿no? Por eso anunciaron los 20.000 para llevar tranquilidad, 20.000 millones de dólares, después finalmente parece que la primer desembolso son 8.000, o sea, el 40% nada más. Pero bueno, la verdad es que poco se sabe. Yo muy probablemente viaje para las reuniones de la primavera del FMI el 21 de este mes, y bueno, vamos a ver finalmente, el 21 de abril, perdón.
y vamos a ver finalmente que se termina acordando, pero es casi inexorable que va a haber un acuerdo. El tema es si es suficiente, ¿no? Claro, porque pensaba, Guido, que está prácticamente atado al gobierno de que tenga un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque si no, ¿cuánto tiempo más puede sostener esta situación? Bueno, por eso, a ver, primero, uno se ve tentado de decir, bueno, ok, si se quemaron en una semana 1.300 millones, entonces multiplico por la semana que faltan, hasta octubre, a ver si llego o no llego. Bueno, el cálculo no es tan lineal, porque si no haríamos los cálculos a lo Milei, ¿no? Que después nos dice que hay 17.000% de inflación. Sí, sí, ¿no? Sí, tal cual. Porque justamente lo que tenemos es que la cosecha gruesa se liquida a partir de abril, es el segundo trimestre de cada año. Entonces, eso se supone que algo de dólares se va a inyectar, algo de dólares. Es cierto que a su vez los exportadores pueden hacerse los distraídos y no liquidar porque no les convence el tipo de cambio, eso también es verdad. Pero a raíz de esto, que yo pienso que la mayor tensión es la que estamos viviendo en este momento, que tendría que aflojar un poco la tensión a medida que se acerque el acuerdo del FMI. A mí me parece que con 8.000 millones de dólares llegarían muy justos a las elecciones. Lo cierto es que también puede ser que se esté corriendo ese rumor y que después finalmente sean 10 o 12 los de libre disponibilidad en un inicio. Y esto solamente le serviría para llegar a las elecciones. Después de las elecciones, obviamente, se tendría que generar una evaluación, salvo que el gobierno esté pensando en sacar algún otro conejo a la galera, como en su momento fue el blanqueo, como en su momento intentaron que fue el RIGI y no le resultó, por ahora el RIGI no está reportando un gran ingreso de dólares. Así que en definitiva me parece que el gobierno va a tener que evaluar, por más que no es lo que ellos quisieran, y no es lo que casi ningún gobierno desea, ¿no? Sí, exacto, porque sabemos también el impacto que tiene en los argentinos y además en los salarios que ya vienen muy abajo, ¿no? Depreciados, digo, los salarios, y con un impacto sería muy difícil para cualquier trabajador o trabajadora. Sí, la verdad que sí. En cuanto a salarios, ellos tratan de mostrar con los índices ajustados del INDEC que ya hay una recomposición salarial, pero lo cierto es que cuando uno agarra una canasta un poco más actualizada de bienes, que es la que hizo Macri en 2017-2018, los salarios todavía no recuperaron con respecto a noviembre del 23. O sea que la situación es bastante crítica y no recuperaron con un tipo de cambio atrasado. O sea que imaginémonos si se produce una devaluación. De hecho ya se está especulando con que la inflación de marzo va a girar en torno al 3%. O sea que ya hay un rebote inflacionario producto de la especulación, cuestión que en la escuela austríaca no lo explican así, digo, ya volviendo quizás un poco justamente en el libro, sí. La escuela austríaca explica que la inflación no puede venir por movimientos especulativos, ¿no? Y sin embargo nosotros estamos viendo en este mes que se puede producir un rebrote inflacionario sencillamente por una cuestión especulativa o de variación del tipo de cambio financiero, ¿no? Sí. Volviendo particularmente a la presentación del libro, que en Villa María va a ser este jueves en el auditorio del Diario del Centro del País, venís haciendo una gira, entiendo, presentando el libro. ¿Cómo es la forma, la metodología de presentación? ¿Cómo lo tenés pensado? Sí, nosotros venimos presentando, digamos, también para que sepan, antes de presentar en Villa María presentamos en San Francisco y después de Villa María presentamos en Córdoba Capital. Sí, la metodología no es muy sencilla. Yo lo que trato de hacer es que cada presentación sea distinta, así que yo hago una breve exposición de 20, 30 minutos y luego se abre a preguntas y en función de los ejes de lo que le interesa al público en general abordar, vamos haciendo, digamos, una exposición acerca de eso. Así que me parece que es la mejor metodología porque en realidad, honestamente y con toda la humildad, me pueden preguntar todo de la escuela austríaca porque lo he estudiado desde hace muchísimos años, así que justamente me parece, y es tan abarcativa también la economía, me parece también más interesante resolver inquietudes o tratar de conversar con el público en general, ¿no? Bien, perfecto, o sea que no va a ser solamente el libro, sino que va a ser una charla abierta también. Sí, por supuesto, igual el libro como abarca todos los temas de la economía libertaria, aunque sea en forma... algunos temas quizás en forma superficial, hay que hacer justamente tenemos para poder resolver todas esas cuestiones o poder hablar de temas de coyuntura de allá. Bueno, bárbaro, entonces terminamos el programa y vamos para allá el próximo jueves a las 20. Gracias, Guido, abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Hoy estaba Guido Agostinelli, presentación de su libro Experimento Libertario, de las ideas a la realidad, el próximo jueves a las 20 horas en el auditorio del diario allí en Periodistas Argentinos 474, pero lo escuchaste primero en Volver a Casa, economista, muy interesante. Sí, aparte estudioso de la